Dios los bendiga. Palabra de predicación, Salmo 50. Amén. Dios juzgará al mundo. Amén. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios juzgará al mundo. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tu sacrificio ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echa a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, lo que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Amén. Glorifiquemos a Dios, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos, hermanos. La palabra habla que Dios va a juzgar al mundo. Amén. Que Él es el juez y Él ve todo, lo conoce todo. Amén. Dios nos habla qué es lo que Él quiere de nuestras vidas como sus hijos. También Dios va a hablar qué pasa con aquellos que no le buscan, aquellos malos, como dice su palabra. Pero qué es lo que le estamos dando a Dios que pensamos que es agradable y tal vez Dios pide algo más simple: la obediencia. Amén. Así que vamos a estar desglosando la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Comienza diciendo: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Es Dios quien se ha de levantar en aquel día. Amén. Sabemos que la venida de Cristo está pronta. La venida del Señor Jesucristo está pronta para poder rescatar nuestra alma y sea salva aquellos los que estén en obediencia. Dice Dios que ha convocado toda la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de cuando amanece hasta cuando atardece. Y tenía que indagar sobre esto. Dice que el sol, cuando sale, su trayectoria es circular sobre toda la tierra. Entonces esto significa que Dios ha de juzgar a todo ser viviente sobre esta vida terrenal. Él va a convocarnos a los buenos y a los malos, a los que nos congregamos y a los que no nos congregamos, a los que aceptamos a Cristo y a los que no. Dios va a llamar a todos. Por eso dice la palabra que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone.
Desde Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Sión, hermano, porque es algo que debemos de dar a conocer toda y cada una de las palabras. No sabemos quién nos está escuchando y aún primeramente para nuestras vidas. Porque muchas veces como hijo de Dios nos confiamos en que sabemos cierta palabra y tal vez Dios nos quiere seguir dando una esencia. Porque es el principio y el fin. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Amén. Dice que de Sión, perfección de hermosura. Sión es un sinónimo de Jerusalén. Amén. De esa ciudad santa donde estaba el monte de Dios. Y en aquel monte estaba el templo de Dios. Donde Él en aquellos tiempos, antes del Señor Jesucristo, Él se glorificaba. Por eso dice de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Porque Él se glorificaba en aquel lugar. Dice que desde allí Él ha de llamar a todos, amén. No quedará acepto en la ciudad de Sión, Jerusalén. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de Él y tempestad poderosa le rodeará. Amén. Dice la palabra que Él ha de venir y no callará. Amén. Él no va a venir en silencio. Amén. Él va a venir a juzgarnos. Él conforme nuestras obras, Él ha de juzgar. No vendrá callado, hermano. Él va a aclarar todo lo oculto de lo que pueda haber de las tinieblas y aún las intenciones de nuestros corazones. Amén. Y lo vamos a dar lectura, hermano. Amén. Eso se encuentra en 1 Corintios 4, 5. Hay muchos versículos que la palabra declara que Él va a sacar todo lo oculto cuando Él venga. Amén. 1 Corintios 4, 5. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Amén. Que no debemos de juzgar nada antes de tiempo. Ni aún si uno lee lo que es el capítulo 4, Pablo decía que ni siquiera era digno de juzgarse a él mismo. Amén. Amén. Y que él le decía a aquellos en Corintios a no pensar más de lo que está escrito. Amén. Por eso él decía que no debemos de juzgar nada antes del tiempo. Y qué fácil que es para el ser humano comenzar a juzgar. Amén. Porque lo primero que ve es la paja del ojo ajeno y antes estaría su vida. Y no prestando atención que muchas veces lo que Dios permite en el entorno o alrededor, que lo primero que se hace es juzgar. Y tal vez Dios lo está permitiendo para orarlo en nuestras propias vidas. Porque Dios muchas veces nos habla y no prestamos atención. Porque la palabra dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo significa préstate atención a ti mismo. Vio una actitud en el hermano o la hermana, esa actitud la tengo que orar por mi vida primeramente. Porque la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y eso que muchas veces no se llega a entender y es tan cierto, hermano. O sea, es algo tan simple y muchas veces lo tomamos en menos. Nuestro cuerpo siempre va junto. Y así el cuerpo de Cristo. Y cada hermano va a pasar un proceso, pero somos uno solo. Dios va a seguir hacia adelante y no, con aquel corazón dispuesto el cuerpo va a seguir. Por eso que Dios nos pueda estar ayudando a prestarnos atención y todo lo que Dios permite, ya sea en el entorno como hermano en Cristo, ya sea en el entorno laboral, ya sea en el entorno de la familia, cuando vamos a comprar. Dios todo el tiempo nos está mostrando situaciones. Amén. Y a veces el Hijo de Dios es negativo. Amén. Y empieza a juzgar, a cansarse, a llenarse de cosas negativas y no orarlo a Dios y presentarlo. Tal vez Dios me está hablando de esta forma y no lo estamos orando. Y ahí dejamos de pasar respuesta de Dios y después el Hijo de Dios no entiende muchas situaciones. Que Dios nos pueda estar ayudando. Amén. Amén. Dice que Él vendrá y no callará. Amén. Que Él ha de manifestar aún las intenciones de nuestros corazones. Amén. Dice el versículo 4: convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Amén. Amén.
Juntame mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Nuestro Padre Jehová de los ejércitos dice que va a convocar a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar. Amén. Ellos serán los testigos de nuestras obras, Así es. sean buenos o sean malos. Amén. Nosotros como hijos de Dios, hermano, ¿podremos meternos en algún lugar donde no esté el cielo? ¿O nos podremos meter en algún lado que no haya tierra? Y ellos van a estar de testigo aquel día. Amén. Dios lo va a llamar al cielo y a la tierra, porque ellos tienen vida, hermano. Sí, amén. Si uno medita, hermano, Dios, todo lo que Él creó en el inicio es vida. Amén. Dios llamará a los cielos y a la tierra y los llamará como testigo. Porque desde un principio Dios creó la luz, creó la expansión, Amén. creó las lumbreras, Así es. separó los mares y hubo lo seco y fue la tierra. Hubo hierba, hierba que da semilla y árbol que da fruto. Él creó los peces del mar, las aves de los cielos y toda bestia del campo. Nos creó a nosotros. ¿Y no es todo vida aquello, hermano? Amén. A uno dice que el Señor Jesucristo reprendió a los vientos Amén. y a la tempestad. A un Josué cuando oró no detuvo el sol. ¿Pero por qué no fue Josué? Josué oró a la presencia de Dios y en el poder de nuestro Padre el sol se detuvo. Gloria a Dios. Todo lo que Dios ha creado es vida, hermano. Amén. Por eso Dios ha de llamar a los cielos, porque ellos no están ahí de testigos viendo nuestras obras. Amén. Entonces dice, juntame mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Si somos santos, si estuvimos en la obediencia y en la santidad, Él nos va a separar y ese fuego no nos consumirá. Dice el 6, y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Así es. Amén. Aún los propios cielos testifican que nuestro Padre Jehová de los ejércitos es el juez, Así es. el creador de todo. Amén. Pero nuestro Padre dice unas palabras en nuestra vida y dice en el versículo 7, oye pueblo mío, escuchemos, y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Amén. Dios nos está diciendo que Él es nuestro Dios. Así es. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué será que Dios nos tiene que hablar de esa forma? Ay, ay, ay. ¿Será que está habiendo una inclinación a una idolatría? A nuestros pensamientos, a nuestras actitudes, Amén. a nuestro razonamiento. Amén. Cuando ya pensamos fuera de la palabra, hermano, podemos decir que es idolatría, Así es. Amén. porque es fuera de Él. Amén. Y ya se ponen primeras cosas y situaciones, pensamientos, emociones que no es en la palabra y nos idolatrizamos el razonamiento carnal. Dice el 8, yo no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Yo le estaba hablando al pueblo de Israel que yo no le iba a reprender por todos aquellos sacrificios, por aquellos becerros. No tomaré de tu casa becerro ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Amén. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Así es. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Así es. Gloria a Dios. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel que no estaba mal los sacrificios, los holocaustos, todo aquello. Pero ¿le sería agradable a Dios recibir todo aquel sacrificio? Si Él dice que el mundo y su plenitud de Él, Gloria a Dios. Amén. ¿tendría nuestro Padre sed y tomaría sangre? ¿O si tuviera hambre comería esa carne? ¿Qué sacrificio le estamos dando hoy a Dios? Que no es necesario, hermano. ¿Qué dice? Vamos a 1 Samuel 15:22, hermano. Pasajes muy conocidos.
Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Qué sacrificio estamos dando hoy a nuestro Señor Jesucristo? Y es lo que Él simplemente nos pide, es que obedezcamos y prestamos atención. Amén. ¿Estamos sacrificando el templo de Dios? ¿Estamos sacrificando esta carne y materia? ¿Estamos sacrificando tal vez cosas terrenales para Dios? Si de Dios es el mundo y la plenitud. Y no le estamos sacrificando obediencia y prestar atención. ¿Qué dirección estamos orando como pueblo? ¿Qué dirección está orando mi persona? Que estoy pensando que es agradable ante Dios y es un sacrificio. Tal vez no es malo, pero Dios pide la obediencia y el prestar atención. Dice versículo 23 de 1 Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como como ídolos e idolatría la obstinación. Porque cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cuántas veces hemos orado y aclamado para que el Señor Jesucristo reprenda toda hechicería, encantamiento? Pero muchas veces por causa de la rebelión, dice que Dios toma el pecado de la rebelión como una adivinación. Y muchas veces el propio Hijo de Dios que se maldice de tal forma por la rebelión. Dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. El rey Saúl se amedrentó ante la situación, ante el pueblo, y él había escuchado lo que Dios le había mandado, había recibido ese mandamiento, pero por consentir a la voz de ellos. ¿Cuántas veces el Hijo de Dios se encuentra de esa forma? Por consentir al que tenemos al lado, desobedecemos a la palabra de Dios. Porque nos sentimos tal vez juzgados, presionados, por consentir, como dice la palabra. Accedemos a lo que habla, desobedeciendo de un principio lo que sentimos en el corazón. Dios nos ha dado el conocimiento, hermano. Y cuando es de Dios y se sabe que no se tiene que hacer, no se hace, pero muchas veces el Hijo de Dios se justifica. O se hace el desentendido. Como que no, pero puede ser, pero si lo oro, lo presento en oración, estoy atenta. Pero si ya se siente en el corazón que no. Y a eso lo podremos ocultar a Dios. Él sabe que ya tenemos la respuesta. Y muchas veces seguimos siendo desobedientes y hasta implorando su misericordia también. Ten misericordia, Señor Jesucristo, que ya sé que no. Pero no se lo dice con esas palabras, sino que ahí está la astucia del engaño del corazón, autoconvenciéndose a sí mismo. Que Dios nos pueda estar ayudando, porque fue grande la consecuencia sobre el rey Saúl, por consentir al que estaba al lado. Y es donde el Hijo de Dios tenemos, y lo hablo todo primeramente en mi vida, de estar firme, porque la salvación es personal. Cuando recién llegaba a los caminos de Dios, sabía que no tenía que ir a ciertos lugares, y muchas veces, como a todo Hijo de Dios, se ha hablado, no, porque empezaste la iglesia, porque aquí, porque allá. Pero mi respuesta en mi corazón decía: pero después a esa persona no le va a costar como a mí buscar a Dios nuevamente. La consecuencia va a ser sobre mi vida. Porque el que está afuera no le importa buscar de Dios. Pero a uno sí.
A uno sí quiere tener la comunión con Dios y uno sí quiere sentir la presencia de Dios. Y cuando uno se va a ciertos lugares, después cuesta. Cuesta volver a orar. Cuesta volver a escudriñar, cuesta volver a crucificar la carne, hermano. Y no es algo sencillo crucificar la carne. Porque cuando prevalece, cuando se empiezan a ver actitudes, conductas, palabras, no nos podemos engañar nosotros mismos, hermano. La carne no se va a crucificar un día para el otro. La obra carnal muchas veces no se crucifica con una oración a la mañana. Cuando ya prevalece todo aquello, hay que estar ayunando 1, 2, 3, 4 días, orando, clamando, no cansándose. Cuando recién llegamos a los caminos de Dios, Dios sacó muy rápido lo que había en nuestros corazones arraigados. No sea usted en su vida, la mía no, hermano. Hubieron áreas que tuve que orar por mucho tiempo. Hubieron áreas que tuve que ayunar por mucho tiempo. Y estar ahí perseverando, ferviente. Y así lo que hoy muchas veces pasa. Como hijo de Dios nos confiamos y dejamos el ayuno. Y el ayuno es con un propósito claro. Ayuno por esto. Ayunar por nuestro corazón. Ayunar por crucificar la obra de la carne. Crucificar los pensamientos. Me cuesta esta área. Y muchas veces nos quejamos y no ayunamos, hermano. Nos quejamos que no tengo la voluntad dispuesta. Porque prevalece la fatiga, la carne. Pero tampoco le pedimos a Dios. Tampoco hacemos ese sacrificio que Él quiere. La obediencia. Tal vez pedirle a Dios que nos amoneste para orar, como hacía el rey David. Si recién nos está volviendo a acostar, a volver a orar a la mañana, a la tarde y al mediodía. Y cuando lo hacemos de corazón y nos está costando porque hay una lucha, pero si hay un esfuerzo, Dios lo va a estar viendo y lo va a estar tomando. Tal vez van a empezar con 10 minutos, pero Dios ya va a tomar el esfuerzo. Y capaz que a los 3 días, hermano, ya no va a costar tanto. Ya tal vez va a ser media hora. Pero ahí va a estar Dios ayudándonos. Siempre y cuando tengamos el corazón dispuesto y en querer reconocer nuestros pecados, confesarle a Dios el pecado y querer soltar. Si volvamos al Salmo 50:13. ¿He aquí de comer yo carne de toro o de beber sangre de machos cabríos? Dios le estaba diciendo que no lo iba a reprender por eso, pero que él quería la obediencia y prestar atención. Y el 14 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. ¿Qué es lo que Dios pide? Sacrificar a Dios alabanza. ¿Y alabanza qué es? Amén. La alabanza es una forma de adoración a nuestro Padre. La adoración al Señor Jesucristo. Pero no estamos hablando de la adoración solamente llegar a su casa de oración y cantar una alabanza, sino que la adoración es más profunda. La adoración es el estilo de vida de un hijo de Dios. La adoración es estar clamando su presencia y buscarle con todo el corazón. No solamente entregarle toda nuestra vida en su plenitud, entregarle la voluntad, entregarle las emociones. Y muchas veces el Hijo de Dios no saca el tiempo para adorarle, para adorarle en la intimidad, en lo privado. Dice en Hebreos 13:15, vamos a ir a Hebreos 13:15, ¿qué es lo que Dios dice en Hebreos 13:15? Y alguien que busque Romanos 12. Romanos 12, del 1 al 2. Hermana Fanny, si encuentra Romanos 12, 1 y 2, les puede dar lectura en el nombre de Jesús. ¿Ahora? Amén, ahora. Romanos 12, del 1 al 2. Sí. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios, te bendiga, hermana. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que primeramente tiene que haber un convertimiento. Que esa adoración, que este cuerpo, que este sacrificio vivo pueda ser para Dios. Amén. Por eso servirle en alabanza a Dios, eso es lo que Dios quiere. Le estamos adorando en la intimidad, allí en lo privado. ¿Realmente estamos buscando de su presencia? ¿Estamos entregando todo de nuestras vidas? Dice su palabra en Mateo, hermano, Mateo 15, le vamos a dar lectura en el nombre de Jesucristo. Mateo 15, 7 al 9. Dice así en el nombre de Jesucristo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina y mandamiento de hombres. Amén. Es que, hermano, Dios lo está viendo todo. Amén. Y si estamos llegando a su casa de oración y tal vez hay gozo en nuestro corazón cuando alabamos una alabanza a Cristo, pero después eso se olvida, no estamos siendo hipócritas. Si no le estamos adorando primeramente en lo íntimo, si no nos estamos preparando cada vez para venir a un servicio en la santidad y en la obediencia, no estamos preparando a nuestros corazones para recibir la palabra en el servicio, ya sea miércoles, ya sea sábado, y solamente el gozo del momento. O no sé si a usted le ha pasado, hermano, si usted se ha preparado, escudriñado la palabra, no siente que la alabanza llega hasta lo más profundo de su corazón. Pero cuando hay descuido y desobediencia y justo, ya es sábado, hay que ir al servicio, hay que obedecer. Ya ni siquiera se siente la presencia de Dios en la alabanza. Y Dios todo eso lo conoce y lo escudriña, hermano. Queremos que Dios se glorifique en cada servicio, queremos que Él descienda con poder y autoridad, que haya sanidades, milagros, prodigios. Pero ¿cómo estamos el cuerpo de Cristo? En el día de Pentecostés, que fue aquel día que el Señor Jesucristo cumplió la promesa que iba a descender el Consolador, el Espíritu Santo, estaban todos unánimes. Y esa es la clave, hermano, el núcleo, el fundamento para que Dios se derrame. El pueblo unido. Amén. Obviamente que cada uno tenemos nuestros hogares y no podemos estar todo el día juntos. Porque una familia, ¿por qué están unidos? Una familia, papá, mamá, hijos. Porque están juntos, están unidos, viven en una misma casa, comparten. Todo el tiempo, o parte del tiempo. ¿Cómo lo llama la iglesia? Como iglesia tenemos que estar unidos en la oración. Porque hay trabajo, hay responsabilidades. Pero como hermanos en Cristo, ¿estamos orando los unos por los otros? Y Dios muestra, hermano, por la misericordia de Dios podemos estar en nuestros hogares. Pero si Dios se sentido orar por un hermano, es porque está aconteciendo esa situación. Y cuando nos vemos se confirma. Entonces sí se puede estar en esa unidad. ¿Será que no estamos unidos en la oración los unos con los otros? Orando que sea 5 minutos al mediodía o la oración que cada uno lo presente. Acuérdate de los matrimonios, los jefes de hogar, los niños, los siervos, los instrumentos, los diáconos. Ayúdanos para estar unidos. Que Dios tenga misericordia. El sacrificio de alabanza también, hermano, es... había dicho Hebreos 13:15, que dice dar frutos. Hermano Mauro, ¿usted le puede dar lectura? Hebreos 13:15.
Hebreos 13:15, en el nombre del Señor Jesucristo. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Amén, gloria a Dios. Fruto de labios que confiesen su nombre. Así es. ¿Qué fruto estamos dando por nuestros labios? Sabiendo que la abundancia del corazón habla la boca. Dice Proverbios 13:15, Proverbio 23, perdón, del versículo 15 y 16, en el nombre de Jesucristo. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Proverbio 23:15. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Y el Espíritu Santo dijo que él se dolía, que se entristecía, que le hacíamos doler. Entonces no estamos siendo sabios, hermano. ¿Será que estamos siendo insensatos? Hijo mío, tu corazón fuere sabio, a mí también se me alegrará el corazón. No le estamos dando alegría a nuestro Padre como hijos. A un padre terrenal, cuando el hijo obedece, tal vez lo manda a barrer y capaz que el hijo obedeció, ¿no se pondrá contenta la mamá? Y se goza. Tal vez no tanto por lo que hizo, sino porque lo obedeció, porque hizo caso a la mamá, porque hizo caso al papá. ¿Y cómo estamos nosotros como hijos ante la presencia de Dios? Que Dios nos dé un corazón sabio. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Cuando uno no está muy contento, hermano, no siente esas cosquillas en la panza. Cuando teníamos el primer amor no nos ponía hasta un poquito nervioso venir al servicio. Ay, Señor Jesucristo, ¿y qué va a pasar? Las alabanzas. Pero los labios, eso mismo siente nuestro Padre. Si nuestros labios hablan cosas rectas. Gloria a Dios. Pero muchas veces el Hijo de Dios, hermano, es negativo hasta en la oración. ¿Cómo Dios podrá estar contento con nosotros? ¿Qué Él está viendo? Porque aún quejándonos en la oración, afligiéndonos, entristeciéndonos, hablando cosas negativas. Pero llega un momento que Dios tiene que tratar con nuestras vidas y cambiar eso. Y decir, gozarnos en la prueba, gozarnos en esa situación difícil. Pero no es fácil, hermano. Capaz que va a pasar una situación, la misma prueba, el mismo proceso, aflicción, culpa, negatividad. Aflicción, culpa, negatividad. Y así estamos. Y se vuelve a pasar la misma prueba, aflicción, culpa, negatividad. Y no salimos de esa oración. Hasta que el Hijo de Dios se tiene que decir, bueno, ya había culpa, ya había negatividad, ya tiene que cambiar algo porque la prueba va a estar. La desobediencia es la misma. Bueno, entonces vamos a tomarlo de otra forma. Es como cuando el soldado va a la guerra, listo, ya hay guerra. Vamos a pelear, a batallar. ¿Y saben qué, hermano? Eso pasaba, y todo eso pasaba en el primer amor. Hay prueba en mi casa, en mi familia. Tú me ayudarás, Señor Jesucristo. Amén. Estoy justo en el medio de la prueba, justo donde más cosas me dicen, justo donde más situaciones está aconteciendo. Gloria a Dios, porque tú me vas a ayudar. Porque confío en ti. Porque usted me da la victoria. Y muchas veces, hermano, sin tener todo el conocimiento que hoy como pueblo podemos llegar a tener. Y no nos gozamos más, nos deleitábamos más. Y creíamos y teníamos fe. Lo creíamos. Y hoy por hoy tal vez nos cuesta o hasta vergüenza dar la situación que está aconteciendo. Y no se ora.
y no se lo presenta a Dios. Y si hay una situación difícil, amén. Esta es la batalla, esta es la lucha en la oración. De no cansarnos, de no frustrarnos muchas veces. Porque el Hijo de Dios quiere presentar la oración y ya queremos estar libres, queremos estar sanos, queremos estar bien espiritualmente porque lo anhelamos. Gloria a Dios. Pero Dios se toma su tiempo. Amén. Dios toma el tiempo para limpiarnos. Dios toma el tiempo para restaurarnos, fortalecernos. Dios. El corazón está dispuesto, Dios limpió un área, pero sigue profundizando en esa misma área. Y ahí es donde el Hijo de Dios no tiene que caer en el negativismo, en no confundirse, sino seguir perseverando. Ya sea la situación que haya, hermano, porque la palabra dice que aún en el día malo estar firme y resistir. En el día malo. Entonces significa que no todos los días van a ser malos. Así es. Pero cuando hay paz, ese día que es bueno, ¿nos estamos preparando o nos estamos distrayendo? Porque muchas veces, porque hoy estuvo un día tranquilo, hubo paz, nos relajamos. Bueno, hoy voy a descansar. Hoy voy a dormir, hoy voy a dejar esto de lado. Y tal vez no estamos prestando atención que Dios nos está dando un día sin adversidad, sin problema, para enfocarnos y llenarnos de su presencia. Porque han de venir días más difíciles. Que tal vez el Hijo de Dios no lo sabe, pero Dios sí. Y ahí es donde el Hijo de Dios está desprevenido. Que Dios nos pueda estar ayudando en todas aquellas áreas, hermano. Amén. La palabra decía que da fruto de labios que confiesan su nombre. Cosas positivas, declarando que el Señor Jesucristo nos va a ayudar. Amén. Que hay una situación difícil, es orarle, aclamar y tener la fe que Dios nos va a ayudar. Pero muchas veces se llega al servicio y se habla una palabra y el Hijo de Dios siente, pero pucha, ¿qué pasó todo lo que venía orando? ¿Qué pasó todo lo que venía esforzándome? Y tal vez Dios siga hablando para seguir corrigiendo. Bueno, a todas esas oraciones sumale esto, como que Dios nos está hablando. Y queremos llegar a esa perfección y todos los días Dios nos va a seguir enseñando y mostrándonos. Es como hoy Salana en el servicio, somos necesitados de Dios. Por eso llegamos al servicio. ¿Cuándo Dios nos va a hablar una palabra de que uno dice, uy, bendecido, vamos a ser todos prosperados, estamos todos limpios? Dios siempre nos corrige, hermano, en la palabra. Siempre nos exhorta a seguir santificándonos. Sí, está eso en la obediencia, pero Dios nos hace recordar más lo que tenemos que hacer, porque todo aquello va a venir a través de la obediencia. Pero ¿qué pasa en el corazón, hermano, si estamos atesorando algo que nos está impidiendo esa santidad y esa obediencia? Como decía en un principio, el pecado, el poder reconocerlo, confesarlo y tener el corazón dispuesto a querer abandonarlo. Amén. Vamos al versículo 14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Estamos consagrando nuestra vida a nuestro Padre y ahora hemos hecho promesa a Dios. Estamos pagando los votos, las promesas que un día le hicimos. Porque Dios habla de aquello. Que mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Porque Dios está en los cielos. Y nosotros estamos aquí en la tierra. Dice, versículo 15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero hay que invocarlo todos los días. Estando en angustia y no estando en angustia. ¿Y quién nos va a librar? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Él está ahí dispuesto a ayudarnos y a fortalecernos. Él es el consolador que el Señor Jesucristo envió a nuestras vidas. Él está dispuesto. Pero Él es el Espíritu Santo. Santo, santidad, y la santidad es la verdad. Amén. ¿Y cuántas veces queremos nosotros caminar con nuestras propias fuerzas y el Espíritu Santo que nos quiere guiar? Pero ¿cómo vamos a poder estar atentos
si no hay un corazón genuino a querer escudriñar la palabra de Dios. ¿Podrá el Espíritu Santo, así como dice su palabra en Juan 14:26, hacernos recordar de todas las palabras del Señor Jesucristo? ¿Podrá el Espíritu Santo hacernos recordar si no se está escudriñando la palabra? Puede haber oración, hermano, pero si no se escudriña la palabra, ¿cómo vamos a usar del Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo, hermano, ¿por qué nos va a hacer recordar de su palabra? Porque toda la situación que estemos aconteciendo en nuestra vida, el Espíritu Santo va a estar ahí amonestando, mostrando, dando respuesta. Por eso muchas veces Dios nos dice que estamos dormidos. No estamos usando el Espíritu Santo. No le queremos obedecer. Porque Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Que si nosotros oramos en la presencia de Dios, el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender la palabra. Pero si no estamos escudriñando, ¿podrá el Espíritu Santo ayudarnos? Y ayudarnos, hermanos, porque cuánta la palabra de Dios dice que el Espíritu es enemistad contra la carne. Y la obra de la carne prevalece, hermano, y no le pedimos ayuda al Espíritu Santo. Y va a ser la única forma que Él nos ayuda a someter todo aquello. Y todo este conocimiento lo tenemos, hermano. Vamos a ir a Hebreos 5:11. Advertencia contra la apostasía. En el nombre del Señor Jesucristo. Hebreos 5:11. En el nombre de Jesucristo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Amén. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Amén. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. No tenemos el alimento sólido nosotros, que es el Espíritu Santo el que nos ayuda. No tenemos el alimento sólido, que si hay pruebas de tener la fe que Dios nos va a ayudar. Amén. Y hoy Dios tiene que hablar a mi vida primeramente, hablando de los rudimentos de la palabra de Dios, los principios. No se nos hablaba de esta forma cuando recién llegamos a los caminos de Dios. No se nos hablaba que el Espíritu Santo había que buscarlo en todo momento, que Él nos iba a ayudar. Y cuando recién llegamos, tomamos esa palabra, hermano. Cuando recién se llega y está el corazón dispuesto, tal vez fueron esas dos palabras que se entendió, pero se tomaba. Hoy tal vez Dios nos habla y ni siquiera se toma eso. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Con todo el conocimiento que Dios nos ha dado, ¿no podemos discernir entre el bien y el mal? Sí, tenemos ese discernimiento. Pero muchas veces somos necios y no somos inteligentes. Y no nos apartamos del mal. Porque la inteligencia es apartarnos del mal. Y ya después de tanto tiempo, ya teniendo que ser maestro de la palabra de Dios, y Dios nos tiene que volver a hablar las bases, los principios. Y todo aquello, hermanos, para que realmente podamos ser llenos de la presencia de Dios. Todos hablaban en servicios anteriores también de ese fuego, del poder del Espíritu Santo, de que aún en el día de Pentecostés sentía que el corazón ardía, dice la palabra de Dios. Y hay una metáfora, hermanos, que dicen que cuando están en el bosque, el fuego, ¿por qué lo encienden las personas? Para ahuyentar a los animales salvajes. Cuando más grande es el fuego, los animales salvajes más retroceden. Pero si esa llama se va menguando, va bajando,
los animales se van acercando hasta que destrozan. ¿Y quién anda como un león rugiente alrededor de nuestras vidas? El enemigo. Por eso en nuestras vidas tiene que estar esa antorcha de la palabra de Dios, del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Dios nos pueda estar ayudando a que realmente podamos sacrificar a Dios alabanza de lo que le hayamos prometido, que nos haga recordar. Porque es como dice la palabra, muchas veces se hace insensatamente. Amén. Que después nos olvidamos hasta lo que le prometimos a Dios. Amén. Y Dios reclamando. Que Dios nos pueda estar ayudando. Amén. Dice el 16, pero al malo dijo Dios. Dios le estaba hablando a aquellos, a sus santos, tal vez con un esfuerzo. Pero Dios le estaba exhortando que Dios quería que obedezcan y presten atención. Pero al 16 dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Amén. Aquel que no toma la disciplina, aquel que toma en vano las palabras de Dios, Dios le dice, ¿qué tienes tú? ¿Tú por qué hablas de mi palabra? ¿Tú por qué hablas de mi palabra? Si tú aborreces mi corrección, si tú tomas en menos mi palabra, que Dios nos pueda ayudar. Amén. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Que Dios tenga misericordia. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Solamente no que aborrecía la corrección, que no la tomaba, que tomaba en menos la palabra de Dios, sino que veía un ladrón y él corría con él. Y el ladrón puede significar muchas cosas, ¿no? El ladrón significa el enemigo, porque él vino a hurtar, matar, destruir. Pero tal vez con una actitud estamos siendo ladrones, y tú con los adúlteros era tu parte. Está el adulterio espiritual, hermano. La amistad con el mundo. ¿Será que estamos teniendo amistad con el mundo? Encima dice, esa era tu parte. Tu parte. Como que ahí se sentía gozoso. Ahí estaba bien. Tu parte era con los adúlteros. Y no solamente con las personas que adulteran, tal vez en esta vida terrenal físicamente, porque también puede estar eso. Que hay matrimonios con engaño, con infidelidad, y el Hijo de Dios ahí entremeciéndose en conversaciones que no corresponden. Pero también está lo espiritual, el adulterio espiritual, que es la amistad con el mundo. Tu boca metías el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Contra el hijo, contra su propio hermano, hermanos. Contra el hijo de tu madre. ¿No es feo, no se entristece cuando una madre tiene hijos y hay contienda entre ellos? Creo que hay dolor tan fuerte como aquel, hermano. Si hay algo triste es ver sufrir a una madre. ¿Cuánto más nuestro Padre? Él no se gozará, no se deleitará al vernos todos juntos, unánimes, gozosos. Pero tu boca metías el mal. Por eso nuestra boca tiene que ser de bendición y poder orar. El corazón sentimos, pero ¿cómo llenamos nuestro corazón? Con nuestras palabras. Por eso la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y conforme nuestros labios vamos a llenarnos de su presencia. No sé si a usted le ha pasado que usted puede orar y muchas veces ni siquiera salen palabras, son lágrimas. A veces se ora entre labios. Pero cuando usted ora en voz alta, confesando su pecado, ¿no siente algo diferente? Amén. Cuando se ora reconociendo la necesidad, reconociendo el pecado, confesando la situación, ¿no se siente algo diferente en el corazón? Porque realmente nos estamos escuchando a nosotros mismos.
Porque cuando el Hijo de Dios habla palabras negativas, hermano, lo dice a toda boca. Y no solamente que se escucha, sino que comparte con el entorno. Y está seguro lo que está diciendo, no, si esto, no, si el otro. Pero para dar una palabra de bendición, tal vez hasta se queda calladito. O duda. Capaz que duda decir un versículo bíblico. Sabiendo que eso va a impartir paz, gozo, palabra de Dios. Y ahí nos quedamos callados. O dudando. Que Dios nos pueda ayudar. Dice, versículo 21, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaba, de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Muchas veces nos encontramos todo lo que dijimos del versículo 16, que tal vez estamos aborreciendo la corrección, no tomamos en menos su palabra, o nos estamos contaminando, adulterando espiritualmente porque somos la esposa de Cristo. Y cuando ya hay codicia en el corazón, ya se desea en el corazón, ya es adulterio. Estamos orando para que la codicia salga del subconsciente, de la conciencia, del corazón. Y muchas veces Dios está viendo toda esta situación y Dios está callado, porque acá el versículo lo dice. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas de cierto sería yo como tú? Eso no significa que porque Dios te ha callado, hermano, por hacer esas cosas, Dios no es así. Dios no es adúltero. Dios, Él ama la corrección y la disciplina y el azote por amor. No por estar callado, Él no lo está viendo, y no por estar callado, Él está aprobando todo aquello. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos, dice. Cuando el Señor Jesucristo venga, Él nos va a reprender con esas obras. Versículo 22. Entended ahora esto, lo que olvidáis de mí. Que podamos entender todo lo que fue la palabra. El poder sacrificar alabanza y pagar los votos. El estar en la obediencia. Entended ahora esto. Esto quiero que entiendan, que obedezcan y presten atención. Lo que olvidáis de Dios no sea que os despedace y no haya quien os libre. Porque muchas veces nos olvidamos de Dios. O aún los que estén escuchando, los que vayan a escuchar, se olvida de Dios. Pero dice, no sea que os despadece y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. A estos que Dios le dice como malos, también le está hablando que sacrifiquen alabanza. Que entreguen su vida en consagración a Dios, a la santidad, en la obediencia, en la verdad. También le dice que si ordenaren sus caminos le mostraría la salvación. Estamos ordenando nuestras actitudes como hijos de Dios. Estamos ordenando nuestros caminos, nuestras casas, nuestros hogares, nuestras vidas. Él mismo dijo que seguía habiendo desorden. Pero el desorden, hermano, empieza por uno mismo, como templo del Dios viviente. Habrá desorden en nuestra alma. Habrá desorden emocionales, sentimientos. Habrá desorden en nuestros pensamientos. ¿Qué espíritu está morando en nuestras vidas? Porque la palabra dice que hay espíritu inmundo y está el espíritu de Dios. ¿Nos estamos poniendo a cuenta con Dios? ¿Habrá un desorden en nuestro cuerpo? Sabemos que debemos ser ordenados, dormir, alimentarnos. ¿Habrá un desorden en el hogar? Y eso primeramente en uno, pero ¿cuánto más aquellos que tienen, que hay matrimonio, que hay hogares, que hay niños, que hay familia? Por eso dice la palabra que al que más se le confiará, más se le demandará. Y así en lo espiritual, como en todo lo que Dios nos ha dado en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que Dios ha de venir al mundo y nos va a juzgar, hermano. Su venida está pronta. Y Él quiere
encontrarnos en obediencia y prestando atención. Que Dios nos pueda estar ayudando. Porque si Él está hablando de esta forma es porque Él va a declarar todo lo oculto y va a sacar a la luz aún las intenciones del corazón. Estamos orando a Dios que nos haga discernir a nosotros mismos qué intenciones hay en nuestros corazones. Porque de la intención viene el deseo. Y ahí está la lucha interna del Hijo de Dios. No, lo pienso, pero no lo voy a hacer. ¿Cuántos hijos de Dios han pensado volver atrás? Aún en el pensamiento, pero Él sabe que a llegar al hecho no, porque no es así. No lo voy a hacer, estoy segura, pero lo estoy pensando. No me voy a volver a Cristo y Dios lo está sabiendo. No solamente con volverse atrás, con cualquier otro pensamiento. Y todos los pensamientos, si escudriñamos la palabra de Dios, va a estar el Espíritu Santo ayudándonos. Pero hay que escudriñar la palabra. Así es. ¿Y cuántas veces es una carga, como decía el Espíritu Santo, escudriñar la palabra de Él? Por un compromiso. Porque sabemos. Y muchas veces decimos que las almas van a llegar a la casa de Dios por temor, por miedo, y no por amor. Así es. Y como hijos de Dios no nos encontramos de esa forma muchas veces. Así es, amén. No, voy a escudriñar, porque si no escudriño hay consecuencias. Y no escudriñamos por querer conocerlo y entenderlo. Que Dios nos pueda estar ayudando. Hasta acá va a ser la palabra de predicación, hermano. Sí que hay más esencia, pero Dios quiere eso en conclusión. Que obedezcamos y prestamos atención, porque seremos juzgados por nuestras obras. Amén. Dios los bendiga.